Una persona una vez me preguntó, eh, bueno, Miguel, me dijo, había tenido creo que un familiar o una abuelita o alguien que buscaba siempre de Dios, muy de Dios. Creo que había muerto de una manera espantosa. Creo que fue también un accidente de tránsito, como murió mi mamá, pero con ella, o fue otra cosa, fue algo feo. Y otros también me han escrito, hubo uno, creo que la abuelita o la mamá o alguien la asaltaron, le dieron una muerte fea. Y a veces yo también he visto cuando ven a algún cristiano que fallece de una manera tan terrible, que dicen, ¿dónde está Dios? Y si este buscaba de Dios tanto, ¿cómo es que Dios permitió que muriese de esa manera tan terrible? Yo les quiero decir que el medio hermano de Jesús, el que escribió la epístola de Santiago, Santiago el justo, porque pues estaban dos Santiago que eran discípulos de Jesús, Santiago el mayor y el menor, y estaba Santiago el justo, el que escribió la epístola de Santiago. Este hombre fue el que murió, Santiago el justo, el que escribió la epístola de Santiago, de la lengua y todo eso. Dice en la historia que este señor, cuando estaba viejito ya era bien visto la comunidad cristiana en Jerusalén, y no solo eso, también por la gente alrededor, porque era un hombre que vivía más de rodillas que de pie. Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo. Este hombre, usted sabe, eso de decir la mafia entre familias, en iglesia y en política, no es nada nuevo. En el tiempo de Jesús también estaba. Pues el hijito de estos descendientes de Anás y Caifás, que habían como tal crucificado a Jesús y que lo acusaron, el hijito viene y en la fiesta de la Pascua manda a llamar a Santiago y se empeñó con querer chavar con los cristianos. Y le dice, lo monta en el pináculo del templo y le propone que si no niega a Jesús frente a todos en el pináculo del templo, en la fiesta de la Pascua, que si él no niega a Jesús, iba a morir lapidado, es decir, a pedrada. Y resulta que Santiago lo llevaron al pináculo del templo, donde bíblicamente, pues usted lee en la Biblia, ahí fue donde Satanás llevó a Jesús y le dijo que se tirara, y hablando las cosas bíblicas fuera de contexto, porque escrito está que el Señor mandará a tus ángeles para que no tropiecen en piedra, así como hablan fuera de contexto hoy, y la gente les cree por no leer la Biblia. Y Santiago lo que hizo en la fiesta de la Pascua, que eso estaba lleno de extranjeros. Usted sabe, las fiestas como tal que celebraban los judíos, venían extranjeros de toda parte del mundo. Por eso usted ve que en el caso de la fiesta del Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, escucharon por el don del Espíritu Santo a los apóstoles y a los que esperaron la promesa en el aposento alto, los 120, hablando en nuevas lenguas, que eran las lenguas como tal de sus países, y se asombraron y aceptaron a Cristo miles. Pues en la Pascua, dice en la historia, llevaron a Santiago al pináculo del templo, y Santiago lo que hizo fue glorificar a Dios y reconocer a Jesús, y muchos se convirtieron, alabaron y glorificaron a Dios. Y Anás o Ananías, molesto, mandó a empujar a Santiago del pináculo del templo. Cayó Santiago, ya estaba mayor, más de 90 años, se partió las piernas y todavía el viejito seguía vivo. Entonces, como seguía vivo, le cayeron a pedrada y todavía seguía vivo. Se molestaron todavía más, llenos de demonios, esa gente. Buscaron garrote y le sacaron los sesos. Hasta que no le sacaron los sesos, no le dejaron de golpear en la cabeza. Así murió Santiago, un hombre que se conoce históricamente que estaba más de rodilla que de pie. Un cristiano, un creyente, medio hermano también de Jesús. Cuando yo fui, ¿verdad? El caso de, bueno, usted sabe, cuando sacamos el cuerpo de mi mamá, de allá de Venezuela, lo que yo quería siempre era coger su mano, tomar su mano. Eso me venía, ¿verdad?, a la cabeza un tiempo, ¿verdad?, cuando yo era niño, que habían problemas familiares. Yo no podía coger la mano de mi mamá porque había una tía que le daba envidia y ella quería que yo la viera a ella como mamá. Pero mamá hay solo una, tía es tía. De que me hayan criado, qué sé yo, o que hayan pasado problemas. Mi mamá yo siempre la amé, ahí yo estuve 9 meses. Y además ella siempre velaba por mí y fue una mujer que luchó sola. Yo tenía como 14 años y no pude coger la mano de mi mamá. Cuando mi mamá viene, ay, me agarra la mano bien fuerte,
yo me empiezo a soltar de la mano porque tenía miedo que mi tía envidiosa me regañara. Y ese evento me empezaba a pasar una y otra vez en mi cabeza. Y yo lo que quería era que tan pronto sacáramos el cuerpo de mi mamá de allá a Venezuela, por lo menos aguantar su mano. Pero cuando abrimos ahí, ¿verdad? El féretro donde venía, no se podía coger su mano. Y ahí, imagínate, la vi. Yo no voy a explicar, ¿verdad? En este caso, pero lo que me vino fue estallar en llanto. Yo dejé, ¿verdad? Lo pensé porque yo no quería ver, pero tenía que hacerlo. Y dejé que mi abuelo Gille y mi abuela Yeya pasaran primero. Y ahí dice mi abuela, ay, mira Noemí, comenzó a llorar. Y abuelo Gille, yo meramente le estaba viendo el rostro. Yo dije, a lo que me tengo que preparar. Y viene abuelo y el semblante le cambia a uno de dolor. Y yo me vengo y me acerco al lado de él, uy, y lo aguanto del hombro a ver qué pasa. Y ahí vi. No le pude coger la mano a mi mamá. Entonces, yo vi algo que como que alumbró a mi abuelo Gille de momento. Y es una fuerza espiritual, porque eso es lo que pasa cuando tú buscas de Dios y cuando oras, aun cuando estés en una determinada condición, eres fiel a Dios. Vino de momento como esa fuerza que lo alumbró y lo tocó. Él estaba viendo, pues obviamente ahí el cuerpo de mi mamá, ya era la segunda hija de él que partía con el Señor. Imagínate, peor para mí también mi madre. Entonces él, ahí yo mirándolo y viene él y dice, esa no es Noemí. Noemí está allá arriba en la patria celestial. Y ese hombre se llenó de fuerza y aún en medio de una condición que estaba teniendo por un derrame previo que había tenido, ese hombre estaba lleno de Dios y me contagió a mí, pero yo tampoco pude aguantar mucho y salí afuera a llorar porque no se podía. Entonces esas mismas palabras, pues obviamente cuando me dieron a mí para dar unas pequeñas palabras, eso mismo yo dije, eso no es Gille, él está allá arriba en la patria celestial. Y eso es lo que pasa cuando tú eres el jefe de la familia y realmente vives lo que predicas y realmente tienes una relación con Dios. Toda esa bendición siempre te pasa a tus hijos y a tus nietos. La Biblia dice hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Y bueno, o sea, cuando yo tenía, ¿verdad? En mis brazos a mi niño, para aquel momento mi hijo, ¿verdad? Liam nació un mes antes de que mi abuelo partiera con el Señor y ya, bueno, su semblante se veía bastante decaído. Y mi abuelo, pues obviamente desde que tuvo el derrame, eso le fue trabajando y inclusive yo tomo una foto, son privadas. Yo nunca voy a mostrar ese tipo de fotos porque yo prefiero obviamente recordarlo a él con su fuerza, cuando estaba predicando enérgicamente la palabra de Dios y cuando lo vemos aquí siempre en los videos. Ese era Gille Ávila. Y estaba ya pues desgastado, quebrantado, pues obviamente de salud hasta que el momento que Dios decidió llevárselo. Y yo sí digo, o sea, les confieso, yo también pensaba en esto. Bueno, si esta fue mi mamá, si este fue mi abuelo, hombres de Dios, hombres de intercesión, hombres que Dios usó, tantas almas por tantos años convertidas, y yo estoy aquí también predicando y llegué yo después, tercera generación, ¿qué me puede pasar a mí? Entonces yo me recuerdo, estaba yo como que siempre meditando en esto y yo seguía cumpliendo con mis compromisos, mis actividades, mis predicaciones. Yo no era antes de estar subiendo nada a Facebook. Lo que subía a veces era fotos y esto. O sea, yo no era tan, yo era meramente, pues, como decía mi abuelo, iba, predicaba, no a veces, no es como ahora que estamos más metidos, pues obviamente aquí en los medios, ¿verdad? En las redes sociales y que ya hay, eh, digámoslo así, más libertad para dar más videos, ¿verdad? De más periodo de tiempo, etcétera, como no habían hace tan solo unos añitos atrás. Entonces viene un hermano y me habla un pastor. Al final, después de un culto, viene él y me habla un testimonio. Él lo dijo un poco tímido, quizás él sentía decirlo más directamente, no lo dijo tan directamente, pero él me dijo un testimonio y yo sentí que Dios me habló a través de él. Y para resumir las palabras que él me dijo, es, y a mí me sorprendió, pero es como yo les digo, si es algo de Dios, realmente no van a saber con anticipación que tú estás, por ejemplo, yo en ese tiempo pensando con eso, por sus propias fuerzas, no van a saberlo por anticipación. Eso es que Dios les dijo, o Dios se los hace sentir de muchas maneras. Puede ser que Dios se los dice de voz audible, que se los hace sentir. Y él vino un poquito tímido, pero se resumió a esto.
Y eso yo sentí a través de la voz misma de Dios. No es como mueran, es como resucitarán, porque están esperando la continuidad de la primera resurrección que comenzó con Cristo, que es el primogénito entre los muertos. Y serán resucitados con cuerpos inmortales e incorruptibles. Dice en la Biblia que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con el Señor y no veremos muerte. Los que sobrevivamos antes del arrebatamiento, o para el arrebatamiento. Pero los que mueran antes, no es como murieron, es como resucitarán, porque en la manera que sea que muramos, dice en la Biblia que este cuerpo vuelve al polvo, se pudre, mi hermano. O sea, no importa en la manera como muramos, como quiera este cuerpo vuelve al polvo, y no es como muramos, es como resucitemos por el poder de Dios, así como Cristo resucitó en el tercer día.